Camino a la madurez. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien nos hable en esta noche. Si usted me acompaña, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo de la alabanza, el tiempo que hemos podido, Señor, levantar nuestras manos y inclinar nuestro corazón a tu persona, Señor. En esta hora yo te pido, Padre, que nos hables, nos guíes en tu Espíritu Santo, Señor, y todos los que estamos aquí necesitamos de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que esto sea una realidad en nosotros, que tu palabra, Señor, halle cabida en nosotros y que entre a lo más profundo de nuestro ser. Yo te pido tu favor, tu gracia, Señor, tu sabiduría, tu inteligencia, para que la palabra llegue, Señor, tal y como tú la has propuesto, Señor. Bendice mis hermanos, aquellos que nos escuchan por internet también, Señor, y que podamos en esta noche aprender un poco más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos al libro de Esdras, al capítulo 7. La serie que les comentaba que hoy iniciamos se llama Camino a la Madurez. Y dentro de esa serie voy a estar hablando de la primera parte del siguiente tema. Se va a llamar el estudio, la oración y la obediencia. El estudio, la oración y la obediencia. Algo que puedo decir acerca del concepto que tenemos de madurez o de crecimiento. Desafortunadamente, por causa del pecado, causa de la humanidad, nos gustan las cosas fáciles, rápidos y cómodas. Fácil, rápido y cómodo, ¿verdad? Y todo aquello que sea contrario a eso, como que le corremos, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice que todo lo fácil se va fácil, pero todo lo que es difícil de conseguir se valora con más apreciación, ¿verdad? Por eso muchas personas cuando quieren bajar de peso, quieren que sea con una pastillita mágica. Cuando vamos al gimnasio queremos que de lunes a martes ya haya efecto y el espejo nos diga algo, ¿verdad? Pero todos sabemos que todo es un proceso, el de crecimiento, el de aprendizaje, aprender a manejar, aprender a trabajar en algún trabajo nuevo. Todo necesita tiempo, dedicación y disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, partiendo de ese punto, quiero leer este verso para que veamos unos principios en el sacerdote Esdras 7, verso 10. Perdónenme si no le dije por completo el texto. Esdras, capítulo 7, verso 10. Solamente vamos a leer ese verso y lo voy a usar. Yo uso mucho este verso porque tiene unos principios muy, muy edificantes. Esdras 7, 10. ¿Llegaron todos? Esdras era sacerdote, escriba, y fíjense aquí el principio, dice, porque Esdras había preparado, ¿qué? Su corazón, o sea, había dispuesto su corazón, o predispuesto. Dice, para inquirir, y la palabra inquirir significa examinar o investigar. Cuando usted investiga algo, no es lo mismo leer un libro que estudiarlo, indagarlo, ¿verdad? Tomarse su tiempo. Dice, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, ¿cuál es la palabra? Pero luego dice, ¿para qué? Para vivirla, ¿verdad? Cumplirla, aplicarla a su vida. Y luego de aplicarla, luego dice, para enseñarla. Ahora, ¿no es cierto que nos encanta primero enseñar a los demás antes de aplicar a nosotros la palabra? ¿A cuántos le pasa? ¿A mí nada más? Bueno, el orden que hemos visto en este verso es que Esdras preparó su corazón para examinar, número uno, para vivir o aplicar la palabra y luego de aplicarla para su vida, enseñarla. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos de predicar el mensaje de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Un solo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que debemos de predicar el Evangelio para salvación. Ahora, la confusión que tenemos es que parece ser que entendemos que es, voy a estudiar la Biblia y lo que se me quede en la memoria, eso voy a enseñar. Y la palabra de Dios no se enseña así. La palabra de Dios se enseña con nuestra propia vida. Y Dios escogió seres imperfectos como nosotros para que cuando la gente en el mundo vea en nosotros la palabra vivida, decía un pastor, hay que predicar y si es posible, con palabras.
Entonces quiere decir que la luz es algo que no tiene palabras, la luz es algo que usted la ve. Entonces, la diferencia de las religiones, denominaciones cristianas, lo único que marca la diferencia es la luz. Nada más, aunque nosotros sonemos con más sentido que otras iglesias, o otras iglesias suenen con más sentidos que las otras, lo único que nos enseña que estamos en la verdad es el fruto que damos por medio del Espíritu. Para ir a la madurez, todos anhelamos conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos eso. Todos queremos dejar el pecado a un lado. Amén. Todos queremos crecer y madurar, pero también queremos servir a Dios, porque dice la palabra que el que ama a Dios debe servir a su prójimo. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? Aquí la palabra nos enseña cuáles son los pasos para ir a la madurez. Vamos a usar un ejemplo bien básico, el de un niño. ¿Cuántos tienen hijos? No es su mano que se le vea por lo menos la muñeca. 1, 2, déjale su mano al alto. 1, 2, 3, 4, 5, casi todos, ¿verdad? Yo no tengo hijos, pero como quien dice tengo, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar en un niño muy simple, un niño de 1 año. Cuando el niño nace, ¿verdad? El alimento hay que dárselo, hay que darle la leche. El niño solamente llora, grita y ahí está la leche en camino. Pero llega un momento que el niño comienza a querer caminar o moverse y aprende a caminar, ¿verdad? El papá o la mamá lo lleva de la mano. Pero ese niño necesita ser educado, necesita ser instruido, disciplinado. El niño, si nació en la China, ¿qué va a aprender? Chino. Si es alemán, ¿qué aprende? Alemán, porque va a aprender lo que se le enseñe. Usted no habla español porque es hispano. ¿Sí sabía eso? Usted habla español porque el primer idioma que aprendió fue español. Hay hispanos, chinos que nacen en otro país y por naturaleza no hablan su idioma de origen, sino donde fueron enseñados, instruidos. Entonces, Dios nos creó de manera que debemos de ser instruidos para poder aprender cualquier cosa, sea buena o sea mala. Entonces la palabra de Dios por igual, el niño tiene que ser educado, ese es el primer paso para ir a la madurez, hay que educarlo. Pero todos sabemos que un niño es dependiente de sus padres. El niño en todo sentido, su sentido de seguridad, su sentido o su alimento, su cuidado, sabemos que el niño todo es papá o mamá que llama. Pero también vemos que para que el niño pueda crecer e ir a la madurez, tiene que ser obediente. Porque un niño desobediente no aprende, no crece, ¿verdad? No madura. ¿Cuántos conocen gente de 40 años que todavía son niños? No levante la mano. Pero hay gente así, hay gente que tienen 40 años y todavía son niños. ¿Están de acuerdo? Bueno, quizás es usted. Dicen, no dijeron amén ahí. De igual manera la vida cristiana, hermanos, así se aplica. Por ejemplo, vamos al libro de Hebreos 5, verso 12. Hebreos 5, verso 12. ¿Usted ha visto alguna vez alguna fruta que nunca maduró? ¿Sí ha visto frutas que se quedan verdes toda su vida? Bueno, ¿es normal eso? Ahora, no estoy hablando de color, estoy hablando de su desarrollo de madurez. ¿Sí han visto fruta que se queda toda su vida verde? ¿Cómo se llama, hermano, esa fruta? ¿No sabe? ¿El kiwi? No, pero no digo de color, digo de la madurez de su desarrollo, ¿verdad? Que no se queda, no en el color, sino que nunca madura. Yo creo que no hay fruta, ¿verdad? ¿Sí hay? Si hay, apúntemela porque así voy a traer una serie. Los hermanos, ¿cómo se llama esa fruta? Bueno, creo que no lo hay, ¿verdad? No hay ningún animal o persona que se queda chiquito en tamaño, o sea, me refiero a su desarrollo natural. Bueno, es algo natural que todos debemos de madurar, ya sea usted cristiano o no. Hay que madurar, hay que crecer, hay que aprender. Fíjense aquí el autor de Hebreos, lo que dice en el capítulo 5, verso 12. Dice, porque debiendo ser, ya que, maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, ¿de qué dice? De leche y no de alimento sólido. Aquí hay dos alimentos, leche y alimento sólido. Ahora, ¿cuántos saben que los bebés no comen alimento sólido? Todo tiene que ser diluido o licuificado. Entonces, es posible que si aquí hay un creyente nuevo, alguien que está comenzando, esto no aplica.
Pero para una gente que tiene ya cierto tiempo, debemos de ya ser maestros. Vamos a seguir leyendo. El verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué razón? El texto dice porque es niño. Ahora, está utilizando términos metafóricos, figurativos. Verso 14 dice: pero, muy importante esto, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que, ¿por qué? ¿Por el uso de qué? Muy bien la respuesta, pero mi pregunta era ¿por el uso de qué? De la palabra de Dios. Por el uso allí no es solamente el conocimiento de la mente, sino es la aplicación del corazón. Luego dice, han alcanzado madurez para los que tienen ¿cómo dice? Por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Vieron allí el ejercicio? En el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra, luego vamos a ver este texto otra vez, pero aquí hay dos palabras que quiero usar. La primera es maestros. Aquí no está hablando de un maestro, un doctorado en teología. No está hablando de maestros como llamado, por ejemplo, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a maestros para que enseñen en la iglesia. Pero la palabra maestro se está refiriendo a enseñar con nuestra vida lo que dice la palabra. Ese es el tipo de maestro que está hablando allí. Esa palabra también quiero utilizar al final, que dice, aquellos que por el uso han ejercitado sus sentidos en el bien y en el mal. Ahora, hay dos tipos de bien y mal en la percepción humana. Por ejemplo, si usted le pregunta a un no creyente qué es bueno, qué es malo, esa persona le va a decir, va a tener una definición. Pero en el verso bien y mal se está refiriendo al bien de Dios, de la santidad y justicia de Dios, y al mal de Satanás que opera en tinieblas, el cual el no creyente, el que no tiene el Espíritu, no puede ver. Y mucho menos el creyente nuevo no puede discernir porque es niño. Entonces, aquí la exhortación es para los que ya tienen tiempo en el camino, ¿verdad? 1, 2, 3 años. El Señor sabe, ¿verdad?, a qué se refiere allí en cuanto a su vida. El propósito, de ser maestros, aquí nos está hablando de nosotros enseñar con nuestra vida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, es aquí donde nos rascamos la cabeza, porque somos más prontos en decir los versos de la Biblia que mostrarlo con nuestra vida. Cuando la palabra dice que evangelicemos, está utilizando el término de la luz y la sal. La luz ilumina en las tinieblas y la sal le da sentido a la vida, ¿verdad? Y preserva. Fíjense lo que dice aquí, Primera de Pedro 3:15. Primera Pedro 3:15, por favor. Vamos allá. Primera de Pedro 3:15. Este verso nos va a confirmar el contexto que hemos estado hablando de Hebreos 5, donde dice debemos de ser maestros. En este verso que voy a leer nos va a ayudar a entender a qué tipo de maestro se está refiriendo. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y fíjense lo que dice luego, y estad siempre preparados. Es muy importante esa palabra. ¿Estad qué? Siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en ¿quién? En nosotros los cristianos. Fíjense lo que dice el texto, hermanos, muy, muy simple de entender. Debemos estar siempre preparados para testificar quién vive en nosotros. Ese es el tipo de maestro que Hebreos 5:12 se refiere. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no tenemos, al mundo me refiero, no tenemos que ser un pastor, un teólogo, un maestro. Basta con lo que Dios ha hecho en nuestra vida para predicar ese Evangelio a aquellos que no creen. Ahora, hay veces que el mundo nos ataca con preguntas, hay veces que el mundo nos ataca, el ateo, el no creyente o el que no se ha convertido todavía, con preguntas que para ellos les es locura. Y lo dice Romanos 1, dice que para el no creyente el Evangelio es locura. Porque en el mundo te dicen, si alguien te da, dale.
Pero Jesús dice, al que te den una mejilla, devuélvele la otra. Y para el mundo esto parece raro, parece una locura. Pero lo que Jesús está enseñando allí es la aplicación del amor al prójimo, de soportar las aflicciones del mundo con el fin de alcanzarlo para salvación. Entonces nos damos cuenta que enseñar aquí o defender la fe, dice el texto, presentar defensa, y ahí hay dos palabras, con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre se le aplica a quien le estamos dando la defensa, a quien le estamos explicando el Evangelio. Debemos hacerlo con humildad, ¿sí o no? Sin arrogancia, sin creernos que nos la sabemos toda, con actitud de yo soy, no. Dice aquí, ¿con qué? Con mansedumbre. Pero luego dice reverencia ¿a quién? A Dios. O sea, siempre nuestra predicación es el efecto L. Yo le digo así, reverencia a Dios y mansedumbre con el prójimo. Siempre. Si Dios no me da, yo no puedo dar. Amén. Entonces siempre no se olviden de cuando le comparten a alguien, no entren en discusión, no obliguen a que la persona le crea, no vayan en debates, sino siempre con mansedumbre. Si quieren oír, se le predica. Si no quieren oír, se agarra por el cuello. A veces parece que dice eso la Biblia. Pues cuando alguien no quiere oír de Dios, usted debe respetar eso y dejarlo. Y comenzar a iluminar con su vida, que esa gente no tenga con qué confrontar su vida de que lo que usted dice no es verdad. ¿Me están entendiendo? Bueno, esta palabra obviamente no es para alguien nuevo, vuelvo y repito, ¿verdad? En la fe, pero si hemos escuchado la palabra por 2, 3, 4 o más años, debe haber un crecimiento y debemos ya ser maestros en nuestro trabajo, escuela, en nuestros familiares, etcétera, etcétera. Ya debe la gente de ver en nosotros esa vida cristiana sin usted tener que llegar y decir que el Señor les bendiga a todos. O sea, no hay que llegar diciendo eso. Yo creo que con la luz basta. Amén. Bueno, la palabra maestro denota a alguien que ya debe mostrar con su vida lo que Dios ha hecho por el medio del estilo de vida. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Qué significa la leche y qué significa el alimento sólido? ¿Cuál es la diferencia de estos dos alimentos? Yo recuerdo cuando yo comencé a caminar con el Señor, todas mis oraciones eran contestadas. Todo me salía fácil. Yo tenía un gozo tan grande que le predicaba hasta a los pájaros y a los gatos, a todo el mundo. Me decían loco y yo me reía. ¿Por qué? Porque era un bebé espiritual. El Señor me tenía en sus brazos. Y Él cubría mis faltas ante aquel que me miraba. La gente me miraba y veía a Dios porque Dios me tenía cargadito con la leche, con la botella en la boca, ¿verdad? El biberón. Pero llega un momento que ya Dios me suelta a caminar. Y ya no todo sale tan bien como en el principio. O no sale todo como queremos en el principio. ¿A cuánto le pasó eso? Al principio de conocer a Dios, como que todo era tan fácil, era porque Dios nos tenía cargados y dándonos Él la lechita. Y decíamos ña y ahí estaba la leche. Pero a veces ahora, los que tienen 1, 2, 3, 4 años en adelante, a veces oramos o en el problema y decimos, Señor, no te siento. Pensamos que Dios nos soltó a correr. Pero vamos a ver un ejemplo. En Hebreos 5:13, retomando el texto, espera que vayan allá. Hebreos 5:13. Dice el texto, y todo aquel que participa de la leche, dice la palabra, es inexperto. Ahora, a nadie le gusta que le llamen inexperto, ignorante, inmaduro, ¿verdad? A nadie le gusta esa palabra en sí, por el orgullo, claro. Porque si no sabemos, no sabemos, pero a nadie le gusta esa palabra. Pero aquí hace una distinción acerca del que participa de la leche es porque es inexperto en la palabra de justicia. Luego dice, porque es niño, ¿verdad? El 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Vamos a ver qué significa el alimento sólido. Pero la leche es para los niños. Quiero que vayan al capítulo 6, más adelante, verso 1, y vamos a ver qué significa leche espiritual. ¿Qué es la leche? La leche es el alimento primario que se le dan a los bebés cuando están creciendo. Es el primer alimento. Le podemos decir el alimento elemental, que se parecen esas palabras, el alimento básico, el alimento que crea el fundamento de sus huesitos para crecer. Pero fíjense aquí el verso 6.1.
Aquí hay 6 elementos de la vida cristiana que todo creyente debe tener como algo ya normal. O sea, es como que usted a sus 30 años se le olvide su fecha de nacimiento, su nombre completo. ¿Usted cree que eso es algo normal, sí o no? Ya no, porque ya debemos de tener ese conocimiento básico. En este caso, el texto del verso 1, capítulo 6, nos va a decir 6 fundamentos de la vida cristiana. Número 1, le voy a leer el texto para luego ir encontrándolo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Vamos adelante a la perfección. Perfección aquí es a la madurez. O sea, aquí le está hablando a personas que ya tienen su tiempecito en el Evangelio. Y le dicen, ya dejando las cosas de niños, ¿qué dice? Vamos hacia la perfección, o sea, hacia la madurez. Pero fíjense lo que dice luego, no echando, ¿qué dice? Otra vez, se está asumiendo que el cristiano ya tiró el fundamento, ¿verdad? ¿El fundamento de qué, hermanos? Número 1, de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa esto? Usted y yo, como cristianos ya medios maduritos, debemos de saber que no somos salvos por obras, que yo no voy al cielo porque me porto bien, que tampoco Dios me aprueba porque no robo, no mato, no bebo, no bailo, no brinco, no salto, etc. O sea, la salvación no tiene nada que ver con mis buenas obras. ¿Están de acuerdo? Es algo fundamental en nosotros, es por la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Ese es el fundamento que debemos conocer, número 1. Número 2, habla de la fe en Dios. Y aquí es muy básico, no hay que explicarlo. Creer en Dios, confiar en Dios, depender de Dios. Fundamento número 3, la doctrina, y dicen en plural, de bautismos. Ahora, hay 2 muy evidentes en la Biblia. Son 3, pero hay 2 muy evidentes. El bautismo de las aguas, ¿quién me ayuda el otro? Y el bautismo del Espíritu Santo. También la Biblia habla del bautismo del sufrimiento. Dice Jesús, también debéis beber de la copa que yo bebo, y con el bautismo que yo soy bautizado, también vosotros seréis bautizados. Y estaba hablando del sufrimiento en esta tierra. Es el bautismo que a nadie le gusta, pero es bíblico, es fundamental. Tenemos una serie allá en la iglesia del Bronx acerca del sufrimiento. Fundamento número 4, la imposición de las manos. Cuando ponemos las manos, habla del contacto, ¿verdad? Por eso es que las iglesias cibernéticas rompen este fundamento. Ahora, no es malo escuchar iglesias por internet, pero no nos adaptemos a no congregarnos. ¿Amén? Entonces ahí está el fundamento de imposición de manos en la oración. Y a eso yo siempre lo veo como un afecto fraternal. El abrazo, el toque, ¿verdad? Fundamento 5, la resurrección de los muertos. ¿Cuántos saben que el creyente en Jesús, que entregó su vida y depositó toda su confianza, un día será levantado hacia la eternidad con Dios? Eso es fundamental. Y el último, número 6, habla del juicio eterno. Hebreos 9:27 dice, como está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio, ¿verdad? Entonces, yo acabo de mencionar los 6 fundamentos básicos de cada uno de nosotros debemos de conocer ya teniendo unos añitos en el Evangelio. Eso es lo que el texto habla de la leche espiritual. Ahora, usted, y no le estoy haciendo una pregunta individual, pero al aire, y el que ya tiene su tiempecito en el Señor sabe, debemos estar dando vuelta en esto para al que ya el Señor le está hablando, y sabemos que no, ya debemos de ir a ¿qué? A la madurez. Ya esto tiene que quedar no en el pasado, sino en el fundamento de nuestra edificación. Entonces, usted nunca va a ver a un arquitecto tirar el fundamento y comienza las paredes y dice, no, ¿sabes qué? Baja las paredes, vamos a ver si el fundamento está bien otra vez. Y vuelve otra vez y vuelve al fundamento. O sea, no tiene sentido. Entonces, nuestra vida cristiana debe de ir hacia la madurez. La palabra rudimento significa lo elemental, lo fundamental, lo básico acerca de la fe cristiana. Pero, ¿qué es el alimento sólido? Y ese es el que queremos entender. El alimento sólido es cuando un cristiano camina sobre este mundo bajo el entendimiento espiritual de Dios. Es cuando usted mira a alguien que le ofende y usted no está mirando al ofensor, sino a quien opera en el ofensor. Esa es una manera de ver la madurez espiritual. Es cuando usted anda aquí en la tierra
con la mente en el cielo. Es cuando usted, todo lo que usted decide, piensa, anhela, usted lo filtra por medio de la palabra de Dios. Todo lo que usted hace es por medio de la palabra espiritual de Dios. Entonces, otra definición es mirar con los ojos del Espíritu y discernir por medio al Espíritu. Quiero para esto que expliqué usar ejemplos de la Biblia. Primera de Corintios, vamos allá. Primera de Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3, vamos a leer el verso 1 nada más. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pablo reprendió la iglesia de Corintios que se estaban peleando allí, verdad? Yo soy de Apolos y yo soy de Cristo, yo de Cefas y yo soy de... Estaban formando partidos políticos allí, ¿verdad? Ellos habían olvidado que Dios es todo y que Dios es en todo. Y comenzaron a fijarse en el hombre antes que a Dios. Entonces Pablo le llama niños espirituales por esta razón, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿cuándo viene el pastor Chuy? O sea, con la intención de que quieren ver al pastor Chuy. O sea, ¿es malo verlo? No, pero hay gente que es tan del hombre que uno entiende la intención. Hay gente que lo quiere conocer, hay otros que dicen, ay, ¿cuándo viene el pastor Chuy? Cuando él venga, avíseme que yo voy a su iglesia. Y yo le digo, está bien, yo te aviso. Va a venir y se va a dar cuenta cuando se vaya. Uso este ejemplo porque yo me encuentro con esto a cada rato, hermanos. ¿Y tú conoces a fulano de tal? Y yo, sí. ¿Y qué pasó? No, es un hombre que Dios lo usa. Gloria a Dios. Pero se nota la idolatría, hermanos. Y como cristianos debemos de dejar eso a un lado. Respetar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al famoso de Dios, una palabra rara de usar, pero siempre con los ojos en Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo natural la idolatría en el corazón caído. Y por esa razón aquí vemos que Pablo le dice, le llama la atención, de manera que yo, hermanos, no pude. ¿Qué dice el texto? No pude. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y luego le dice, como a niños en Cristo. Ahora, por causa del texto nos damos cuenta que estos también ya debían de ser maestros. En vez de estar ellos peleando de que no, a mí me gusta más el predicador fulano de tal. No, a mí me gusta más eso. Por eso que hay iglesias que la gente se apega. Hay, por ejemplo, diferentes predicadores, maestros o pastores, y la gente se apega más al pastor principal. Eso es idolatría, ¿sí o no? Me gusta más cuando predica fulano de tal. Me pregunto, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿No es la palabra misma de Dios? Es que me gusta más el estilo de fulano. Ahora, yo sé que hay maestros buenos y maestros malos, pero también yo sé que hay idolatría en el corazón de la gente. Y aquí es donde Dios quiere llevarnos a la madurez, a poner los ojos en Él y no en el hombre. Por eso es que hoy la gente se tira selfie con los hombres en la iglesia. Y, ay, pastor, una selfie para ponerla en mi muro de Facebook. O sea, ponga a tu abuelito ahí contigo, a tus hijos, pero un hombre que no es ni tu familia, solamente porque es famoso. Yo recuerdo una vez un pastor americano muy famoso y una persona le tiró una foto a ese pastor, estaba orando o estaba de espalda ahí, y puso esa foto en su portal del Facebook y puso abajo, miren quién está ahí, no lo puedo creer. No lo puedo creer, un hombre de carne y hueso. ¿Cuántos iremos al cielo, hermanos? O sea, con el anhelo de ver a Cristo, ¿verdad? Vamos a retroceder al capítulo 2, verso 13. 2:13 del mismo libro. Dejando esto a un lado, es como alcanzaremos la madurez. Todos sabemos que los hombres, por buenos que sean, buenos maestros o famosos, son hombres caídos como usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el que opera en nosotros. A veces la gente a mí me puede decir, pastor, qué palabra más poderosa. Porque a lo mejor en una predicación yo dije pan y la persona dijo, cuando usted dijo pan, eso me confrontó. Y yo dije, bueno, yo no sé ni por qué lo dije, pero lo dije. Pero Dios lo usó para bien en su corazón. Entonces, ¿a quién es la gloria? A Dios, no a mí. ¿Qué sé yo si pan iba a ser un efecto en el corazón de nadie? Yo solamente lo mencioné a lo mejor porque el Espíritu me dijo, pero yo no sabía. Entonces debemos de siempre respetar a las autoridades espirituales, obedecerla, pero la gloria siempre hacia el Señor. Amén. Bueno, verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, en este caso el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero fíjense aquí, hermanos, lo importante. Esta palabra acomodando es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando algo te pasa en el diario vivir, suponiendo que en la calle un hombre te ofende, te dice malas palabras y te quiere hasta brincar, el cristiano maduro inmediatamente dice, es un demonio, no el hombre, sino el que está operando detrás de él. Si es un espíritu que lo ha influenciado. No tenemos lucha con carne y sangre, ¿verdad? Ok. Entonces el maduro dice, no, él no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué Jesús dijo en la cruz, Señor, perdónalo? Porque no sabe lo que hace. Porque no entendía la magnitud ni a quién estaban crucificando. Entonces, cuando alguien te ofende, por ejemplo, hoy me llamó una señora en el teléfono para hablarme de su hijo, de un hijo de ella. Y algo que su hijo hizo fuera de la iglesia, me está hablando a mí, que yo tengo que predicar un tema que tenga que ver con eso. Digo yo, hermana, pero tenía una ira tan grande. Digo, yo creo que usted necesita del Señor. Sí, no, pero mire, hable con su hijo usted. O sea, yo no me puedo enojar porque sí me estaba diciendo palabras fuertes y ni me conoce de cara a cara. Entonces, lo que usted haga cuando sale por allí, ¿de quién es responsabilidad? Diga mía. O sea, en nombre del pastor no, sino usted diga mía. No, porque creen que soy yo. Cada quien es responsable de cómo vive, ¿están de acuerdo? Entonces, allí yo tengo que discernir y decir, bueno, la señora no conoce a Dios, está enojada, necesita del Señor. Tengo que soportar el oprobio. Y en la calle se encuentra uno con gente imprudente. ¿Cuántos se encuentran con esos? Hay que entenderlos. A veces mi esposa me dice, mi amor, no lo vas a creer. Y digo, ¿qué pasó? Hoy un hombre no hizo esto y eso. Y le digo, ¿es cristiano? Me dice, no, digo yo, sí lo creo. Si no es cristiano, es normal. Ahora, si es cristiano, digo, ¿de verdad? ¿Una persona ya creyente? Ahí sí es diferente. Pero un no creyente es normal porque no conoce al Señor. Ahora, el momento que conocemos a Dios, son cosas que van muriendo en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra acomodando, hermanos, dice lo espiritual a lo espiritual. Cuando viene el ofensor, ¿qué debemos hacer? Acomodar lo que está pasando allí, que no es lo que vemos con los ojos, sino lo que opera espiritualmente, y acomodarlo a donde cae. Si alguien te ofende, tú sabes que el enemigo lo está usando. Y puede ser un cristiano, hermanos, no solamente los no creyentes. También en nosotros opera eso. En ese momento que se levantó la ira de esa persona, usted dice, no, yo creo que no está en sus 5 sentidos. Y espiritualmente, maduramente decimos, tengo que perdonarlo porque no sabe. Y eso es lo que significa madurez. Esa palabra acomodando es importante porque todo lo que sucede en este mundo es espiritual primero. Es primero espiritual. Puede ser de Dios o puede ser de Satanás. Y el mundo no sabe que está bajo el maligno. El mundo no sabe esto. Ahora, cuando venimos a la luz de Cristo, lo hizo conmigo. En Efesios 2, Pablo dice, yo también anduve igual que ustedes. En otro tiempo, bajo las tinieblas de Satanás. Pero llegó un momento donde el Señor me salvó por su misericordia. Y ahora entiendo. O sea, yo también andaba en tinieblas. ¿Cuántos estaban ahí? Todos nosotros. Ahora, aquí vemos la oportunidad de Dios para todos. Por ejemplo, el tema, que es estudio, oración y obediencia, ¿cuántos saben que es imposible que alcancemos madurez sin primeramente recibir instrucciones? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuántos manejan vehículo aquí? ¿Verdad? Carros. ¿Cuántos saben manejar? Ok. ¿Cuántos de los que saben manejar lo enseñaron? ¿Cuántos aprendieron solos? Así, agarraron el vehículo y por ahí. Ahora, yo también aprendí así. Yo aprendí solo. Pero le voy a decir algo, eso no significa que aprendí solo. Ya yo tenía cierto conocimiento por mirar a otro. De una manera u otra me enseñaron, aunque no fue con un conductor a mi lado. ¿Sí entienden? Entonces, nadie hace nada de la nada. De alguna manera nos enseñaron. Aprendemos lo malo y lo bueno. Entonces, sin instrucción, quiero que se le quede grabado, sin instrucción no hay madurez. Sin instrucción no hay madurez. Por eso la primera parte es el estudio. A la iglesia de este tiempo no le gusta estudiar la palabra, le gusta leerla, pero no estudiar la palabra de Dios. Y yo se lo digo por experiencia personal, cuando yo estudio la Biblia, es donde yo veo que el Espíritu comienza a iluminarme con cosas que yo nunca encontraría si solamente la leo de manera superficial. Necesitamos ir a la palabra con el fin
de examinarla. ¿Se acuerdan de Esdras 7:10? Dice que preparó su corazón para examinar. Ahora, ¿cuántas veces hemos leído versos que usted lo leyó en su casa y quizás lo usamos aquí y usted dice, yo no vi eso cuando lo leí? ¿A cuánto le pasa? A mí me pasa a diario. Textos que yo leo y lo leo la 1511ava y digo, yo no vi eso ahí. Es increíble. Ahora, no es que la traducción cambió, es que la palabra es una fuente inagotable y encontramos más. Mientras más indagamos, hay más. Entonces, por eso es que la primera parte es estudio. Luego hablamos de la oración. La oración habla de la dependencia de Dios y luego la obediencia. Tengo preguntas a considerar, pero antes yo quiero utilizar 3 cosas que nuestro corazón batalla, creyentes y no creyentes. Eso es una batalla hasta que vayamos a la tumba. 3 ejemplos voy a usar. Número 1, la avaricia, el amor al dinero. Podemos decir el amor a lo material. Número 1, la avaricia. Número 2, la inmoralidad sexual. Número 3, la vanagloria. Ahora hay un versículo que avala esto. Primera de Juan 2:16 dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos 3 pecados, hermanos, si usted lo nota, son los pecados que gobierna el mundo. La avaricia, el materialismo, la inmoralidad sexual se está viendo de todos los colores. Usted no puede hoy ver un anuncio sin ver una mujer en bikini o un hombre medio desnudo. Es casi imposible. Se va a dar cuenta en YouTube que hay videos de cosas, vamos a suponer, de una mina de oro, pero te ponen allí a una foto sexual. O una mujer o un hombre, y tú le das un clic y no se trata de eso, es de otra cosa, y lo están usando mucho para la atracción. Estamos en ese tiempo de Sodoma. Y luego la vanagloria. Ahora, las 2 primeras son fácil de evidenciar, porque la avaricia es notable, usted puede robar o puede dar su vida por el dinero. La inmoralidad sexual también es notable. La que se esconde de verdad es la vanagloria, y aunque es notable, pero puede estar en el corazón allí escondido. Es cuando nos gusta que nos aplaudan, que nos digan vas bien o eres el mejor, o lo que hacemos es con el fin de la aprobación de hombres. Ahora, estas 3 son idolatría en la Biblia. Hacemos de esto un Dios. Dios quiere que muramos a la avaricia, que purifiquemos la vida sexual y que también le demos gloria únicamente a Dios. Amén. Quiero utilizar estas 3 para preguntarnos cómo podemos vencer estas 3 cosas, que es lo que exactamente nos lleva a la madurez. Cuando usted comienza o comenzó su vida cristiana, todo lo que es el pecado es algo tan poderoso en usted y en mí cuando yo comencé, que me era muy fácil pecar. Muy fácil, o sea, solamente tenía que hacerlo, como cuando estaba en el mundo. Hubieron cosas que Dios quitó. Por ejemplo, a mí, lo primero que Dios me desarraigó fue la mentira. Eso fue lo primero, la mentira. Pero en diferentes personas se quedan cosas todavía allí vigentes, el cual todavía hoy quizás usted sigue orando, Dios, quítame esto, ¿verdad? No le voy a decir que levante la mano, nos pasa a todos. Pero aquí es donde vamos entrando en la primera etapa de esta serie, que es el estudio. Ahora, ¿por qué debemos estudiar la palabra? ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Estudiarla, escudriñarla. La razón es la siguiente. Lo primero que un cristiano necesita es renovar su mente. Es el primer paso para ir a la madurez. Cambiar nuestra manera de pensar. Quiero que vayamos para eso a Efesios 4, verso 22. Efesios 4, 22. Miren, cuando yo voy a los hospitales, ¿saben que el empleo o el empleado que más fuma es el doctor? ¿No es irónico eso? Que los empleados, o sea, los trabajadores que más fuman son los doctores y enfermeros. Y ellos son maestros en salud. Ahora, hay cristianos así también, igualito, que abren la Biblia con el fin de nada más saber, pero no hacer. Y eso es lo que ha dañado la iglesia de Jesucristo, hermanos.
Todos somos imperfectos. Aquí no se está hablando de quién no falla o quién falla. Se está hablando del estilo de vida, del patrón que llevamos como cristianos. ¿Cuántos se equivocan aquí? ¿Cuántos pecan? 4, ¿verdad? Entonces yo también soy uno de ellos. Pero fíjense que ese pecado, el cual cometemos todavía, debe de ser en el estar ocupados en el crecimiento. No de manera negligente, todo el mundo peca, vamos a pecar todos. No, o sea, no funciona así. Entonces, para ir a la madurez debemos de orar a Dios. Hermanos, pídale a Dios odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Que Dios cambie nuestro corazón, hermanos. Efesios 4, le dije, ¿verdad? 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, y fíjense la palabra, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, o sea, de su palabra. Bueno, vamos a ver este texto en sus diferentes términos. Lo primero es donde dice la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. ¿Cuántos se acuerdan, verdad, si usted es cristiano y ya entregó su vida a Cristo, su vida pasada? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Algunos, ok. Bueno, cuando digo algunos no es en broma, yo sé que no todos quizás tengan este entendimiento, pero cuando yo pienso en mí, en mi vida pasada, ¿verdad? A mí me da miedo todavía, porque yo me transporto a ese tiempo cuando yo estaba en tinieblas, camino al infierno, a la perdición, y me da tanto miedo porque yo comienzo a decir, ¿y si yo no hubiese respondido al llamado de salvación? ¿Qué hubiese sido de mí? Yo tuve 2 accidentes, siempre lo menciono, y los 2 fueron casi de muerte. Y cuando pienso en eso me asusto también. O sea, es como un susto pasado. Como que me transporto y digo, ¿te imaginas si hubiese muerto en ese momento? Y a veces me acuerdo de cosas que yo hacía en el pasado, que aunque hay personas que dicen, yo era un delincuente, un asesino, ¿verdad? Yo no pertenezco a ese grupo. Yo soy de los menos molestosos. Pero delante de Dios estaba muerto, delante de Dios era un hombre malo, delante de Dios estaba lleno de maldad. Y cuando yo pienso en todo eso, hermanos, que yo veo la misericordia de Dios, de la manera que Dios me miraba, cuando yo quizás hasta me burlaba de Dios. ¿A cuántos le pasaron un tratado y se burló del que le pasó el tratado? Bueno, Miguel y yo nada más, y la hermana María. Está bien, no estoy condenando, es una pregunta, ¿verdad? Que quizás no todos lo hicieron, pero yo sí me burlaba de los amiguitos cristianos. Un día mi abuela me llevó a la iglesia y vine hablando en lenguas, pero bromeando. O sea, relajando, bromeando con el pastor. Y mi abuela me dijo, que el Señor te arranque la lengua, me dijo. Y yo recuerdo eso, hermanos. Uno se ríe, pero cuando yo me transporto, ahora que tengo reverencia ante Dios, hermanos, me da temor. Digo yo, wow. Yo estaba mal. Y ahora cuando vemos el texto dice de la pasada manera de vivir, esta palabra manera significa del modo en que vivíamos. Está hablando en la manera o forma en cómo pensábamos. Dice los proverbios, o sea, como el hombre piensa, así es, ¿verdad? Y esta palabra significa conducta. También denota la enseñanza o la disciplina en el cual operamos. O sea, ¿de qué manera yo vivía? Conforme al mundo, conforme a la carne, conforme a los deseos engañosos del pecado. También significa el modo de conducirnos según nuestra mentalidad. También significa forma de vida. Ahora, si van notando, la palabra manera está conectada al modo de pensar. Cómo pensábamos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Pero luego dice el texto, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí la palabra despojar, le voy a preguntar a las hermanas, ¿cuántas le tienen miedo a los insectos? Mucho miedo a los insectos. ¿Hay varones que sí les tienen miedo a los insectos? No levanten la mano, ¿verdad? Bueno, Mario, vamos a pensar por un momento, quiero que piensen en esto, ¿verdad? Lo voy a poner así, ¿quién le tiene miedo a las ratas? Que en Nueva York hay muchas. Ok, imagínese, va a ser un poco gráfico, pero para que entiendan la palabra despojar. Imagínese a los que le tienen miedo a los insectos,
que usted se sienta, ¿verdad?, una cucaracha caminándole por la cabeza. ¿Qué usted haría? ¿Cuál sería la reacción? ¿Verdad? Así, ¿verdad? Bien rápido. Ok. Esa es la traducción de la palabra despojar. O sea, usted ni lo pensó quitárselo de encima. ¿Sí me doy a entender? Si en el momento que usted supo lo que era, usted se lo quitó. La palabra despojaos del viejo hombre significa eso. Que no andemos en nuestra pasada manera de pensar. Por eso el texto más adelante, falta otra definición. La otra definición es arrancar. Aquí el viejo hombre se refiere a la vieja naturaleza, como pensábamos antes. Pero luego dice el texto, el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está diciendo? Para entender esto, debemos de entender el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento lo que sucedió allí fue que Dios nos resucitó el espíritu que murió en Adán. Por medio del espíritu es que nos comunicamos con Dios, no el santo, sino el de cada uno de nosotros, individual. Cuando usted entrega su vida a Cristo, en ese momento su espíritu resucita y usted tiene la capacidad de hablar con Dios, comunicarse con Dios, entender a Dios, vivir en la palabra. Amén. Entonces, renovaos significa cambiar. Significa renovar nuestra mente. Tengo 3 textos que lo quiero leer bien rapidito porque creo que el tiempo no me va a alcanzar. Romanos 12:2 y los otros 2 lo voy a leer rapidito. Este verso de Romanos nos dice lo siguiente antes de leerlo. El texto nos dice, si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Eso es lo que dice el texto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis. Aquí conformarse es no imites, no copies, ¿verdad? A este siglo significa mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Si nuestra mente cambia, nuestra conducta cambia. Ahora, quiero que aprendan en ese sentido también, en esa explicación, de que la guerra espiritual es en nuestra mente que se libra. No es en el hecho, es en la mente. Cuando José corrió de la mujer de Potifar, él no contendió con ella, ni le dijo, permíteme orar por ti, ¿verdad? Mira, Cristo te ama. No. Él corrió. ¿Por qué? Porque él estaba en el borde del precipicio ya. Y él se alejó. O sea, el pecado no se pelea en el hecho. En el momento que usted ya le dio cabida al deseo, ya pecó. Jesús nos enseña eso. Dice que oyeron que fue dicho que el que está con una mujer que no es su esposa adultera, pero yo os digo que el que mira a una mujer y la codicia, codiciar ahí es que se la imagina ya en el acto, ya adulteró en su corazón. Entonces, para poder nosotros andar de manera fiel ante Dios, debemos de estar llenos de la palabra, ocupados, y espantar las moscas. ¿Sí saben lo que es eso? Que hay pensamientos que trae Satanás y usted tiene que olvidarse, o sea, en ese momento renovar. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué hacemos cuando viene un pensamiento de pecado? ¿Cuál es el ejercicio? Una alabanza, ¿verdad? Está bien, eso está bien, porque la alabanza es cantar a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Si viene un pensamiento que no va allí, contrarrestarlo con la palabra, exacto. Entonces, al principio será algo difícil, pero van a notar que poco a poco, en ese cambio y crecimiento, se va a hacer fácil. Ahora, ¿cuántos usan lentes para leer? O sea, al punto que no pueden leer sin lentes. ¿Cuántos? ¿Ninguno? Bueno, Yari. Ok, yo te aseguro que la hermana Yaritza no puede leer sin lentes. Eso se entiende de manera obvia. A ella no se le va a olvidar los lentes porque no puede leer. ¿Están conmigo? Cuando usted y yo obedecemos la palabra y renovamos nuestra mente, llega un día donde usted no puede pecar en esa parte. Usted no puede ya. O sea, yo era un perfecto mentiroso antes de conocer a Cristo. O sea, yo te hablaba mentiras y y me quedaba así. Para los que dicen, si pestaña es mentir y si quita... No, yo era así. Sí, mira, yo te quiero mucho. Un ejemplo, ¿verdad? Y el Señor me quitó la mentira al punto que ya yo no puedo hablar mentira. Ahora le voy a decir algo. A veces sale la mentira. Por ejemplo, mi esposa me dice, ¿tienes hambre? Y yo me puedo estar muriendo, pero no quiero. A veces uno ayunando no quiere decir que está ayunando y no sé cómo decírselo. Y
Y le digo, no tengo hambre. Pero sí tengo hambre, lo que pasa es que estoy ayunando. Entonces no sé cómo decírselo. Pero luego le digo, ella me dice, tenemos un dicho que usamos, estás en Israel, quiere decir, estás ayunando. Y ahí le digo. Pero en el momento que le digo, no tengo hambre, no pasan 3 segundos, digo, mi amor, es que estoy ayunando. Porque ya no puedo mentir. Ahora, ¿es posible que yo mienta otra vez, sí o no? Claro que sí. Pero mi naturaleza me lo prohíbe. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Ahí es donde viene el trabajo del Espíritu Santo en el corazón. Yo le aseguro que hay cosas del mundo que usted dejó, que a usted no le interesa para nada. No tengo que decirle levante las manos porque yo sé. Hay cosas que usted dijo, usted dice, eso para mí murió. Miren, esto no es pecado, pero a mí me encantaban los carros de lujos. Me encantaban al punto que yo iba con mi esposa caminando y siempre me gustó la carrera de carros. Y si el carro aceleraba, yo me paraba así con ella. Y me quedaba un rato hasta que yo ya dejaba de oír. Yo puedo ver ahora un carro que vuela, lo miro, pero no siento nada. Ahora, no es pecado gustarle eso, pero en mí era tipo idolatría. O sea, eso me movía. ¿Sí me entienden? O sea, en mi caso era diferente, para ustedes otra cosa. Entonces ya a mí no me interesan los carros. O sea, si los veo muy lindos, pero no me interesan, no me llama la atención. Pero son cosas que Dios va a ir quitando poco a poco cuando se lo entreguemos. Tito 3:5, no tienen que buscarlo porque ya el tiempo se agota. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora fíjense el proceso de salvación. Aquí hay 2 puntos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay 2 cosas que quiero compartir y ya lo demás seguimos la otra clase. Regeneración significa cambio de naturaleza. Ahora Dios nos dio un espíritu nuevo. Cuando usted nace en Cristo, que usted dice, Señor, mi vida te entrego. El Espíritu Santo te resucita tu espíritu, el que tiene E minúscula, ¿verdad? Ahora tenemos el acceso a Dios. Antes no lo teníamos, ahora sí. Entonces, eso significa un nacimiento instantáneo. Dios te dio una nueva generación, o sea, te hizo una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Bueno, todos entendemos que todavía, aún siendo nacidos de nuevo, tenemos tendencia carnal. Todos. Entonces vemos, instantáneamente nacemos de nuevo, pero de manera lenta somos renovados. Ahora, ¿por qué Dios no nos cambia de un tiro, como decimos nosotros los dominicanos? ¿Por qué no nos cambia así ya, se quitó todo? Porque en el proceso de transformación es donde podemos alcanzar las almas. Es en ese proceso, hermanos, que podemos. Miren, cuando usted se fija en los procesos de Dios, las cosas que pasan en medio son maravillosas. O sea, por ejemplo, si yo digo, Señor, quítame la ira, no me gusta cuando me enojo. Y Dios me dice, no, tú no te enojes. Y comienzo, ¿verdad?, en el estudio de la palabra, mirar los textos que dicen, no te enojes, cómo lo hago, oro, ayuno. Cuando viene la ira me muerdo los labios y poco a poco eso va muriendo. En ese transcurso, hermanos, usted no se imagina las veces que Dios obra en otras personas por medio de eso. O sea, en la sabiduría de Dios Él lo hace con el fin de nuestra dependencia y de alcanzar a los perdidos. Amén. Quiero terminar con estas tres principios y en la próxima clase continuamos. 3 principios que ya algunos conocen. ¿Cómo podemos crecer de manera más fácil y rápido? 3 principios. Número 1, vaciar, limpiar y llenar. Lo pongo así para usar términos básicos. ¿Qué sucede cuando usted toma un vaso sucio y lo quiere usar para beber agua? ¿Qué usted hace? ¿Ah? Se lava y luego que está limpio se llena de jugo, de agua, de lo que sea. Entonces, yo lo uso así para que no se nos olvide. De la manera que somos transformados debemos de desechar todo pensamiento de la carne o del mundo. Tenemos que ser limpiados por la palabra, pero debemos cada día llenarnos de la palabra. ¿Están aquí? Pónganse de pie, vamos a dejarlo hasta ahí. Faltaron muchos puntos, pero en la segunda parte seguiremos. Yo sé que
Algo que el cristiano siempre anhela es, en el momento que peca, decirle, Señor, ya quítame esto, ¿verdad? Instantáneamente. Y en ese proceso que muchas veces le llamamos el desierto, a veces le llamamos, ¿verdad? No sé qué. Hay un tiempo que Dios tiene ya alineado para cambiar nuestro corazón. Pero, hermanos, nosotros podemos extenderlo más si no obedecemos la palabra. Esa es la idea de la aplicación. Para llegar a la madurez, tenemos que obedecer. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Hemos aprendido, mi Dios, que si no cambiamos nuestra mente, no podemos cambiar nuestro corazón. Hemos aprendido que la transformación del corazón la hace el Espíritu por medio de nuestra obediencia a tu palabra. Y en esta hora te presento, Señor, a cada uno de los que han venido a recibir la enseñanza, la impartición, Señor. Y yo sé que todos queremos cambiar. No hay uno aquí que diga que no. Todos. Hay actitudes en nosotros que no queremos allí. Hay sufrimientos acerca de conductas y carácter que tú no apruebas. Hay pecado, ¿verdad?, que queremos que ya desaparezca, Señor. Hay reacciones de ira quizás, hay demandas del corazón, hay quizás vanagloria, hay tantas cosas que en el corazón se asientan. Pero todos sabemos que tú todo lo puedes, Señor. La única razón o lo único que tú no puedes cambiar es aquel que no quiere ser cambiado. La obediencia a tu palabra es la que nos transforma, Señor. Hay un mundo allá afuera caído. Allá afuera hay personas que necesitan tu salvación. Y si todavía somos niños en la fe, no podremos alcanzarlos. Cada día nos das una oportunidad para venir a ti, reconciliarnos, arrepentirnos y comenzar de nuevo, pero sabemos que también esto trae consecuencias, el no hacer lo que debemos hacer en su tiempo. Por eso te pido, Señor, que traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento, en una manera de confirmar tu palabra, que todos podamos entender de manera personal e individual que debemos de andar en tu palabra, no tanto enseñar todo lo que hemos aprendido de manera intelectual, sino lo que la palabra ha producido en mi vida. El testimonio es lo que la palabra ha hecho en mí, que se hace tan evidente que a quien se lo comparto no puede negarlo. Es muy fácil compartir versículos, es muy fácil hablar de la Biblia, pero no es lo mismo que ser luz y sal en el mundo. Bendice mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros nos llevemos esto a nuestro corazón, que nos olvidemos de la persona que tenemos al lado por un momento y todos digamos, yo necesito eso. No mi esposa, no mi esposo, no mis hijos, no mi vecino, yo lo necesito. Y cuando yo aplique lo que tu palabra dice, entonces el que me ve creerá y testificará que tú eres Dios. Ayúdanos a hacer una iglesia que sea evidente, que sea luz, y no una iglesia llena de conocimiento nada más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.